tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvenos, su majestad. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Y ella se quejó: esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Versículo 32. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los ancianos: ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Señor, esta mañana abrimos tu palabra con hambre de tu palabra. Pues tu palabra es el alimento espiritual que sustenta nuestras almas, nuestras vidas. ¿A dónde más iremos, Señor, si no es a tu presencia, tu palabra? Porque tú has enviado tu palabra. Tu palabra tiene poder y vida. Oramos que esta mañana esta porción de tu palabra pueda animarnos, enfocarnos, darnos esperanza, consuelo, ponernos en el camino para darte toda la gloria a ti. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si yo le preguntara esta mañana, querida iglesia, este domingo un poquito interesante, que nos reunimos como pueblo de Dios a alabar, a adorar, a entregar todo nuestro ser al único Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él rendimos nuestra alabanza. Mire, hemos venido a encontrarnos. Es bonito saludarnos, es bonito abrazarnos, es bonito comer en el cafetín, compartir los alimentos. Qué rico la comunión. Pero el propósito, el motivo principal de congregarnos en este edificio un día como este es poder rendir toda nuestra vida, todo nuestro ser, amén, hermanos, todo nuestro ser a aquel que nos ha dado vida. Dar toda nuestra alabanza, dar todo nuestro ser, dar todos nuestros pensamientos,
renovar nuestro caminar, poder fijar nuestros ojos en aquel que pronto viene, rendirle toda nuestra adoración. Si yo esta mañana le preguntara, hermano, ¿qué es lo que a usted le preocupa hoy? ¿Cuál fuera su respuesta? Si nos preguntaran esta mañana, bueno, dígame, ¿qué es aquello que a usted le preocupa hoy? Y no estoy hablando específicamente de hoy, día domingo, 3 de febrero, pero va incluido hoy, en este tiempo. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Estoy seguro, hermano, que nuestra respuesta estarían encaminadas y dirigidas a situaciones que no han sucedido. Es decir, que todo aquello que pudiéramos responder, probablemente nuestra respuesta noble, sincera, que sale de los labios ante una pregunta de qué es lo que a usted le preocupa en este tiempo, todas nuestras respuestas probablemente irían encaminadas a situaciones que no han sucedido. Es decir, situaciones en el futuro. ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi hogar, con mi matrimonio? ¿Cómo le voy a hacer cuando me jubile? ¿Qué va a pasar con esta situación económica que la veo allá en el horizonte venir? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué sucederá si voy al médico y de pronto en un chequeo escucho aquello que no quiero escuchar? ¿Qué va a pasar? Toda respuesta que podamos dar, querida iglesia, fijémonos que toda respuesta va encaminada a que nuestra preocupación es o está basada en situaciones que tienen que ver con nuestro futuro. Nadie se preocupa por el pasado, a no ser aquella persona que tiene culpa en su alma por cosas que hizo en el pasado y que han quedado en el pasado, y que ahora en el presente ese pasado trae un poco de culpa y que no lo deja estar tranquilo por situaciones que sucedieron en el pasado, o dijo, o hizo, o comprometió. Pero la mayor parte de la preocupación del ser humano, y por qué no decirlo de la iglesia, tiene que ver con situaciones que no han sucedido, del futuro. Y es bueno esta mañana, querida iglesia, recordar algo, un principio bíblico básico en nuestras vidas. El Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios que nos ha salvado, es el Dios que va delante de nosotros, que ya llegó a ese lugar donde yo estoy preocupado hoy si va a suceder. Ese Dios que va delante de nosotros conoce el futuro, conoce lo que va a suceder, y eso nos debe de dar la certeza, la confianza, la esperanza de afirmar nuestros pies y caminar cerca de Él, porque Él conoce el futuro y Él va a hacer todo lo posible. Escúcheme bien, iglesia, Él va a hacer todo lo posible para acomodar nuestro caminar y llevarnos de la mano a ese lugar donde Él quiere llevarnos, que no ha sucedido aún. El Dios que va delante de la iglesia es el Dios que viene ya de regreso, hermano, y conoce lo que va a suceder. Y eso nos da confianza, nos da certeza, nos da esperanza, hermano. Es decir, en buen salvadoreño, nos da una inyección para estar animados y emocionados. Comprometidos, quizás dirá alguien, bueno, comprometidos, fieles por caminar cerca del Señor. Y descansar, hermanos. Descansar porque el Dios que adoramos, ese Dios que va delante de nosotros, ya conoce a dónde quiere Él llevarnos. Ya conoce lo que Él quiere hacer con nosotros. Y ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días, encaminar. Todas las cosas ayudan a bien, dijo Pablo. Todo, encaminarlo. Encaminar todo lo que sucede en nuestra vida para llevarnos a su voluntad, que ahora en el presente nos causa un poco de incertidumbre. Segunda de Reyes es uno de esos pasajes, creo yo, que puede animarnos por lo menos a fijar la mirada en un principio vital para la iglesia: confiar.
confiar en aquel que nos ha salvado, confiar en su palabra, hacer un compromiso de escuchar su palabra, tener la habilidad. El creyente que es victorioso en este tiempo, escúcheme, no es el creyente que no falta a los cultos. Usted puede estar en todos los cultos, en cualquier iglesia alrededor del mundo, y no faltar a ninguno de esos cultos. El creyente victorioso, el creyente que camina cerca, el creyente que va en avanzada, el creyente espiritual, es aquel que tiene la habilidad. Escúcheme por favor, iglesia, y por eso queremos animarle a dar un paso cerca de Jesús en su palabra, porque tener la habilidad de escuchar su palabra, obedecerla, creer en su palabra y esperar en la palabra del Señor, en lo que Él hará, ahí está un creyente. Ahí usted tiene a un creyente, querido hermano, que avanza en medio de las tormentas, que avanza en el sendero de la vida, que avanza en medio de este mundo adverso de angustia, pero que avanza confiado, que avanza victorioso, que avanza centrado en la voluntad del Señor, con gozo en su corazón, sirviendo a su Señor, amando a su Señor. La habilidad, grábeselo por favor, la habilidad. Señor, dame la habilidad. ¿Cómo me das la habilidad, Señor, de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de creer tu palabra, de esperar en tu palabra, de obedecerla? ¿Cómo? Dígame por favor alguien esta mañana, ¿cómo le hace a alguien para tener esa habilidad? Si no quiere leer la Biblia, ¿qué tal? Si no quiere orar. ¿Y cómo, hermano? Este no es un asunto mágico, que vaya a la farmacia, compre una pastillita, tómesela, súper bien. ¿Cómo le puede hacer a alguien, querida iglesia, que no gatee en toda su vida? Se entiende la frase, que no gatee en toda su vida como un bebé espiritual. ¿Cómo se le hace para tener la habilidad de conocer a Jesús de cerca en su palabra, de escuchar su palabra, tener la habilidad de obedecerla, de esperar? Si Él ha dicho algo, Él lo va a hacer. ¿Cómo se le hace? Si no se quiere leer la Biblia, si no se quiere apartar de 24 horas en el día un tiempo sublime, especial, vital, a solas con aquel que le hizo, que le creó, que le formó. Difícil, hermano. Por eso a lo largo de todos estos domingos, como lo hemos hecho, le animaremos a meterse a la palabra, a memorizar la palabra, a buscar al Señor en oración. Venga la vigilia, vengan las vigilias, vengan los tiempos de oración. Aproveche los retiros que ya comenzaron en la temporada 2019. Métase a uno de esos retiros. Vaya a buscar al Señor en oración. Comparta con otros esta sed, esta hambre. Señor, quiero conocerte más. Quiero conocer tu palabra. Amén, iglesia. Versículo 24 nos coloca en la perspectiva de un momento de angustia. Dígalo, angustia. Puede decirlo, puede grabarlo, puede escribirlo al margen de su Biblia. Angustia, incertidumbre. El versículo 24 del capítulo 6 de Segunda de Reyes nos coloca en la historia. Es un párrafo que a mí me despierta, hermanos. Es un párrafo que cualquiera que va a la palabra, porque la palabra tiene vida, la palabra nos habla, la palabra nos despierta, Es un párrafo que nos hace abrir los ojos de par en par y darnos cuenta que en la vida hay momentos de angustia, hay momentos de tribulación. Quizás usted a lo largo de estos meses anteriores quizás diga, bueno, he tenido una vida tranquila, he tenido para pagar la luz, he tenido para pagar el agua, he tenido para fijar estos compromisos y no tengo problema. Pero no ve a su alrededor que a la par de usted o adelante de usted, probablemente aquí en esta misma reunión hayan personas que pueden describir su año, sus meses como tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Muchas veces nuestra comodidad propia no nos permite ver la necesidad del prójimo y pensamos que todos, como yo ando bien, todos andan bien. Que el Señor nos ayude a tener ojos abiertos hoy, primer domingo de mes,
donde traemos la bolsa de misericordia. Es un ejercicio espiritual que nos permite abrir los ojos de par en par para ver que hay otros que tienen necesidad y que hay otros que están pasando tiempos de angustia. Y qué bonito es venir a la iglesia y traer aquella pequeña ayuda, aquella pequeña bolsa en este ejercicio y poder creer en fe que eso puede bendecir, puede apaciguar la angustia de otros. ¿No les parece, hermanos? Y dice el versículo 24 que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, movilizó todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahí está, usted puede buscarlo en su mapa, en su Biblia. Todas las Biblias tienen mapa. También las electrónicas en su celular puede buscar un mapa. No lo busque ahorita porque se le va a ir los 30 minutos que nos quedan. Pero usted puede ubicar dónde está Samaria. No, puede ser que haya alguien nuevo aquí esta mañana que está tratando de dar esos pequeños primeros pasos en el camino del Señor. Samaria se encuentra allí. Samaria se encuentra en ese territorio escogido por Dios, donde el pueblo de Dios habita. Y este rey, podría decir alguien incircunciso, pagano, sin temor a Dios, viene, moviliza todo su ejército, reúne a todo su ejército. Se puede imaginar, hermano querido, lo que está sucediendo en este versículo. Moviliza a todo su ejército, reúne a todo su ejército, rodea la ciudad, sitia la ciudad. Sitiar la ciudad, lo hemos dicho ya. Creo algunos de los predicadores que predican desde este púlpito lo hemos dicho ya. Sitiar la ciudad significaba rodearla, cerrar la ciudad. Nada podía entrar a la ciudad, ni nada podía salir de la ciudad, a tal punto que el alimento se terminaba, el agua probablemente se terminaba, la ciudad estaba sitiada. Y fácilmente la ciudad podía caer delante de cualquier enemigo que rodeara y sitiara la ciudad. Tan solo tenían que esperar, rodearla y esperar a que por sí misma aquella ciudad y aquel pueblo que se refugiaba dentro de las murallas de esa ciudad abriera las puertas y se rindiera a su enemigo. La ciudad estaba sitiada, dice Segunda de Reyes, versículo 24. El sitio duró tanto, dice el versículo 25, que provocó un hambre terrible. Primer efecto de sitiar una ciudad. Lo que buscaba el enemigo es que aquella gente dentro de esa ciudad que quería ser conquistada se rindiera de manera natural por ya no tener alimentos que ingerir, que comer. Tenían que abrir las puertas. Aquella gente, hermano, usted lo entiende bien. Dejemos de almorzar un día. Es más, dejemos de comer un día. Yo se lo aseguro, hermano. Nos quitan la comida. ¿Ah? Mire el que está a la par. ¿Ah? Mire la talla. Le quita la comida, hermano. Un día. ¿Ah? Bueno, 2 días, pues. Yo se lo aseguro. Anda desesperado viendo dónde encuentra algo para comer. Y la crisis es tan aguda en aquella ciudad sitiada, tan grave fue el sitio, rodeada aquella ciudad, que hubo hambre, tremenda hambre, al punto que la angustia fue tanta que el escritor bíblico relata la manera como aquella gente cae tan bajo, toca fondo, podría decir alguien, y llega al punto que las cosas que eran impuras para el judío, las cosas que eran impuras para el pueblo de Dios, llegaron a ser consideradas como alimento. Pero no era tanto eso, que usted puede subrayarlo, ya allí hay un principio, que el pueblo de Dios no podía tocar, no podía ingerir algunos alimentos, algunos animales no eran permitidos por la ley de Dios que fueran ingeridos, que fueran alimentados ellos por esos animales. Pero lo que asombra es el precio por una cabeza, dice el versículo. ¿Qué versículo es? 25. Que una cabeza de asno llegó a costar, Reina Valera dice,
80 piezas de plata. Es un precio, hermano, que usted dice, es como que le digan, a ver, las pupusas ya cuestan $1. Bueno, ya cuestan $1. A los abuelitos que le contaran eso, que las pupusas iban a llegar a costar, ¿cuánto es traducido en colones? 8 colones. Una pupusa era como para que cualquiera hubiera dicho, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues algo similar quizás se acerca a la comparación para entender el precio exorbitante en las nubes que una cabeza de un animal impuro valía o era comercializada en aquel tiempo, al punto no solamente de ser comercializada, sino ser considerada en la grave y aguda situación angustiosa que el pueblo estaba pasando, de ser considerada para comérsela. Y el relato se pone más difícil y más agudo. Usted lo ha leído antes, al punto que llegaron casi al borde del canibalismo. Le puede decir a alguien que una le dice, bueno, mira, comámonos a nuestro hijo, cosamos. ¿Cómo le podemos poner entre paréntesis a eso, hermano? Situación angustiosa, difícil. Y sabe, cuando usted se encuentra en una situación angustiosa, difícil, es capaz de hacer locuras. Y quizás alguien en esta mañana, gloria a Dios por aquellos que no han pasado situaciones difíciles, pero aquellos que han pasado situaciones difíciles delante de Dios pueden decir, hermano, no sabe a lo que llegué en esa situación que pasé. No tiene idea lo que hice. No tiene idea, hermano. Era tan difícil la situación que atravesaba en la familia que no tiene idea. Ni le cuento. Mejor manténgame así, como la imagen que tiene. Ni le cuento a lo que llegué. Y toda persona que ha tocado fondo en su vida por diferentes situaciones, le es más fácil encarnar lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquel probablemente que no ha pasado adversidades y que ha tenido cierta comodidad en su vida, le será difícil entender la angustia, la situación dolorosa que el pueblo de Dios está pasando. Le será más fácil encarnarse con el dolor de otros si él ha sufrido. Si no ha sufrido, así sucede. Si usted no ha sufrido, le será difícil poder entender el dolor de otro. Pasará inadvertido, insensible. Pero aquel que ha tocado la fibra de su vida, de su ser, la situación dolorosa y difícil, es fácil empatizar, entender, encarnar. Cuando otro viene y le dice, hermano, estoy pasando esta situación, está sucediendo esto, y he llegado a este punto. La situación, entre paréntesis, podríamos ponerle difícil, angustiosa, dolorosa, sufriente, cualquier adjetivo que usted pueda ponerle. Y en la angustia el pueblo sufría. Y quizás ese es uno de los primeros puntos que llama la atención. Una situación angustiosa, adversa. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo se sostiene el pueblo de Dios ante una situación adversa, difícil, angustiosa, de este calibre? ¿Cómo? Bueno, lo puede hacer imitando la salida que esta gente trató de imitar. Buscar la manera, en sus fuerzas, con sus estrategias, de salir adelante. Comámonos a nuestro hijo, que podría ser el top inferior máximo. Lo segundo que llama la atención de este relato, querida iglesia, es el grito de ayuda. Versículo 26. Mientras el rey recorría la muralla, una mujer, y no dice el nombre de la mujer. Qué lindo hubiera sido que nos dijera el nombre del escritor bíblico. Estoy seguro que si el escritor bíblico dice que esta mujer se llamaba Marta, quizás el pueblo de Dios, tratando de imitar el valor, la valentía de esta mujer, alguien le hubiera puesto a su hija Marta.
Pero el escritor bíblico no dice cómo se llamaba esta mujer. Lo que dice es que esta mujer valientemente, hermano, en su sinceridad, en su naturalidad, esta mujer hace algo que cualquiera de nosotros haría en un momento de angustia. Esta mujer, al ver que el rey, así sucedía en aquel tiempo, el palacio real estaba a la vista probablemente de aquellas casas o viviendas donde habitaba el pueblo adentro de las murallas de la ciudad. Y al ver que el rey se paseaba por el muro, logró verlo. Y hermano, esta mujer quizás era salvadoreña. Se arma de valor, se atreve, le grita al rey. Nueva versión internacional dice que le grita: sálvenos, su majestad. Hermano, acercarse a un rey en aquellos tiempos, como puede suceder ahora, usted tiene que sortear líneas de defensa, de guardaespaldas, si usted quiere, para poder llegar a pronunciar una palabra y dirigir una palabra a esa autoridad. Pero esta mujer no le importa, esta mujer grita, esta mujer necesita ayuda, esta mujer anda buscando ayuda, socorro, refugio. Esta mujer busca una solución ante la situación que atraviesa, y su Biblia dice que le grita al rey y le dice: sálvenos, su majestad. Y estoy seguro, hermano, que usted hubiera hecho lo mismo en una situación buscando ayuda. Y bueno, busquemos la ayuda en el rey, busquemos la ayuda en alguien, porque de pronto tenemos esa idea. Lastimosamente, la mujer busca ayuda naturalmente, un instinto natural que todos nosotros haríamos. Busca apoyo, ayuda. Y no es malo buscar ayuda, no es malo buscar apoyo en aquellos, probablemente dirá usted, que tienen un temor de Dios, y que usted sabe ahora en este principio de ser iglesia en el Nuevo Testamento o Nuevo Testamentario, se encuentra el concepto, el principio de cuerpo. Somos un cuerpo. Nos dolemos, ¿qué dice la palabra? Con los que se duelen. Y nos gozamos, ayúdeme, con los que se gozan. Y en el Nuevo Testamento se va a desarrollar este principio de ser cuerpo, de ser familia. Me duele porque al hermano le duele. No le cuestiono, no le interrogo por qué le duele. Me duele. Porque a veces somos bien analíticos. Bueno, hay que ver por qué le duele, ¿verdad? Es que quizás el año pasado, el 31 de enero de hace 10 años, hizo esto. No, el principio es: somos cuerpo. Me duele. Pero esta mujer hace algo natural, hermano. Busca ayuda, grita por ayuda. Y buscar ayuda en alguien que tiene temor de Dios, quizás usted dirá: esta persona tiene temor de Dios. Por lo menos me va a decir: voy a orar por usted. Que de pronto, hermanos, quiero decirles una salidita que a veces tenemos, ¿verdad? Ante la necesidad de otro. Ay, hermana, voy a orar por usted hoy. Mentira, hermano. Fueron palabras que usamos como para, perdón la expresión, sacudirnos a la persona que de pronto incomoda mi comodidad. ¿No es cierto? Así es la carne, no me vea mal. Pero por lo menos encontrar una palabra, ¿no?, de esperanza, que la persona puede decir: hermano, me carga esto que usted me ha dicho, me preocupa esto que usted me ha dicho, voy a buscar a Dios. Y voy a ir quizás un paso más allá, como Santiago, el que escribe la epístola, la carta. Santiago va más allá y dice: ¿cómo es posible que teniendo tú cómo calentarte y que comer, veas a tu hermano en necesidad? Muéstrame tu fe, muéstrame. La mujer busca ayuda, grita. Y usted y yo, que estamos de este lado de la moneda de la historia, podríamos decirle: no busques ayuda en el rey, hombre. Perdón la expresión, es un desgraciado.
es decir, sin gracia de Dios, sin temor de Dios, no tiene temor de Dios. Por favor, mujer, le diríamos, le gritáramos y nos asomáramos a una ventana de la historia, le dijéramos: mujer, no busques ayuda en este. Estás buscando ayuda en alguien que no tiene temor de Dios. Quizás le gritáramos, abriéramos una grieta en la historia y le dijéramos: mujer, no te apoyes en él. No busques salvación en él. Y quizás algunos llegaríamos al punto de recordarle lo que Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confía en el brazo de otro hombre. O de Miqueas 7, quizás algunos se atreverían a decirle de memoria: cuídate aún de la que duerme a tu lado. Eso está más grave, hermano. Eso lo pone a pensar a uno. No confíes en conclusión, Miqueas está tratando de seguir este hilo del principio bíblico. No te apoyes, no pongas tu confianza, no deposites tu esperanza de qué va a suceder en el futuro, de tu situación. Un principio que la iglesia lo sabe de memoria, pero que en la práctica, en medio de la angustia, nos retratamos una selfie a la par de esta mujer. Sálvanos, su majestad, ayúdame. Pero el tercer principio creo que tenemos que aprender, y el más vital, es lo que Eliseo hace. Mire, la situación está así, tiene razón usted, por la desobediencia del pueblo. El pueblo le ha dado la espalda a Dios y el pueblo está pasando situaciones difíciles. Así sucede, hermano. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separémonos un rato a ver qué tal nos va. Por eso queremos animarle: camine cerca de Jesús, en su palabra, en la oración. El principio que resalta en este relato no es tanto la aguda angustia que el pueblo está pasando. Eso ha sido así a través de la historia. Lo que resalta en este pasaje ni siquiera es la ayuda que la mujer pide, o la confianza, o pone su confianza en otro que le ayude. Eso ha sido así a través de la historia. Lo que resalta en este pasaje es la confianza que debemos de tener, querido hermano, en lo que Dios dice en su palabra. Tener la habilidad de escuchar su palabra, tener la habilidad de obedecer su palabra, tener la habilidad de esperar en su palabra. Me llama la atención, la mujer está angustiada. La mujer grita, el rey mismo está angustiado por culpa de Eliseo. Tema quizás para otra predicación, le echa la culpa a otro de lo que está pasando. Eliseo es el culpable, mándenle a cortar la cabeza. En el contexto del relato aparece esta historia donde el rey él mismo está inquieto. El rey está inquieto, la mujer está inquieta, el pueblo está inquieto. Pero Eliseo y los ancianos están sentados. Y quizás alguien acá diría: hermano, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar alguien sentado? En la palabra, en el cercana al original, llama la atención, confiado. Porque así dice el versículo. A ver, ¿qué versículo es? 32. Eliseo se encontraba, dice versión internacional, en su casa, sentado con los ancianos. Y quizás alguien dirá: hermano, ¿cómo es esto? Qué falta de fe de este Eliseo. Debería de estar quizás dedicándose a la agricultura, viendo la crisis alimenticia que tenemos. Sentado. Y póngale al margen de su Biblia: confiado. Él y los ancianos. Versículo 1 del capítulo 7. Oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana. Y ahí está el punto, hermano.
confiar en la palabra de Dios. Que mi alma, mi vida esté anclada en la palabra de Dios. ¿Dónde voy a buscar refugio? En su palabra. ¿En dónde voy a depositar mi confianza? En su palabra. Su palabra tiene vida. Su palabra me sustenta. Todo lo que existe fue creado por el poder de su palabra. Todo lo creado, su palabra sustenta la creación. Su palabra sustenta mi vida. Su palabra puede sustentar mi vida y aún aquellas preocupaciones que puedan venir en el horizonte de lo que va a suceder. Ánclese en la palabra, hermano. Sea fiel al Señor en su palabra. Busque la habilidad de escuchar la palabra, de atesorar la palabra, de esperar en la palabra. El príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba es un claro ejemplo de alguien que no tiene la habilidad de escuchar la palabra. Cuando escucha a Eliseo que dice, Dios ha dicho, y eso debe estar subrayado en nuestras Biblias, hermano. Es que dicen, es que mire, es que la situación, no, hagamos. Dios dice, Dios ha dicho, Dios controla, Dios dirige, Dios dice, dijo Eliseo. Dios dice, mañana. Y el otro que escucha dice, en son de burla, póngale al margen de su Biblia porque es una burla. ¿Que acaso Dios puede abrir ventanas para que esto sea? Como que alguien amigo suyo le diga, en medio de la zozobra y preocupación, buscando estrategias humanas como las que vemos en este pasaje, y bueno, ¿y vos qué pasa? ¿Qué no está? Te veo bien tranquilo. Yo confío en el Señor. Quiero ser fiel al Señor. Y Dios ha dicho, Dios dice. Y como que esa persona le diga, ay vos, ahí vas con tu fanatismo, que no entendés. Porque hoy medio mundo es analista político, ¿verdad? Hasta pastores, donde Dios les ha puesto a predicar la palabra, analizan la política. Y entonces de pronto le dice, ya vas con tu fanatismo. Y es que la persona que tiene la habilidad de escuchar, de creer, de obedecer y esperar lo que Dios ha dicho en su palabra, es una persona que va a caminar, hermano, en medio de la adversidad, porque su confianza no está en el grito de la mujer, sálvanos, majestad. Eliseo sentado y los ancianos sentados. Mañana, Dios dice, mañana. Y esa es la confianza de la iglesia, hermanos. Esa es la confianza que debe de estar anclada en la iglesia. Usted preocúpese, hermano, no importa si usted no logra analizar la situación. Esfuércese. Dios nos ha dado un poquito de mente también. Pero usted preocúpese prioritariamente por ser fiel a su Señor. Usted preocúpese prioritariamente por ser fiel usted. No le ande buscando que el vecino es fiel o no es fiel. Usted sea fiel con su Señor. Y pídale que le dé la habilidad de escuchar su palabra, de esperar en su palabra. Porque si Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. El Dios que tenemos va delante de nosotros, hermano. ¿Qué le preocupa hoy? Bueno, podemos hacer una lista larga. ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar si me dan esta noticia en mi salud? ¿Y cómo le voy a hacer cuando me jubile? ¿Y qué va a pasar? El Dios que adoramos va delante de nosotros. Y Él ha dicho que somos su esposa,
somos su esposa. Él es nuestro marido. Somos de Él. A todos los que creyeron, dijo Juan, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro Señor. Seamos fieles con Él y confiemos en Él. Amén, iglesia. Padre, esta mañana preparamos, como este pasaje nos relata, nuestro corazón para confiar en ti. Pido a los ancianos si pueden pasar para presidir la mesa. Señor, queremos esta mañana fijar nuestra mirada en tu pronto regreso. Ahí está nuestra confianza. Ayúdanos a ser ciudadanos obedientes, responsables, fieles a ti. Ayuda a tu iglesia, Señor, mientras celebramos y nos gozamos en este tiempo. Tú eres el Señor, el esposo de esta novia. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por esa palabra y queremos también en esta actitud de adoración, de comunión, poder tener este memorial, ¿verdad? Volver a celebrar este memorial en este primer domingo del mes y pedirle a usted, hermano y hermana, que podamos disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente para entender lo que celebramos. No es un rito, no es algo místico, sino simplemente es una representación, un simbolismo del cuerpo de Jesús que fue destrozado, que fue lacerado por usted y por mí, que representa la sangre de Cristo que fue vertida en esa cruz y derramada hasta la última gota por usted y por mí. Podemos repartir los elementos, hermanos, por favor.